Shalom, mis hermanos. Esta es la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. Estamos aquí celebrando este inicio de Shabbat. Hoy es algo maravilloso para nosotros saber que el Adón está con nosotros y que honramos este día porque este fue el día que Él santificó. Damos gloria a su nombre, que es hermoso y es maravilloso. Y bien, la palabra para hoy lleva el nombre de piedras, golpes e insultos. Se dirá uno, ay, ¿cómo así? No, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de Pablo. Vamos a ver dos cositas, pero yo quiero hablar primero un poco que recordemos, primero que todo, que el Shabbat se hace en las casas, en los hogares. Nosotros vamos a tener el inicio del Shabbat cada viernes acá, pero qué bueno si usted lo puede hacer en su casa también, pues tiene la oportunidad de hacerlo, tiene su esposa o lo que sea, pues si lo puede hacer, listo. Como Jairito que me decía, pero pastor, ¿yo qué hago si lo que tengo son un par de perritos? ¿Cómo hago el inicio del Shabbat con ellos? Pues tranquilo, mi hermano, venga aquí, que aquí iniciamos el Shabbat. Pero qué bueno. Entonces, recordar algunos puntos. Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Quiero recordar unos punticos que para algunos es ya materia conocida, pero también para otros hay que volver otra vez a reformular cosas. Capítulo 2 del 1 al 3 dice, estoy leyendo desde la Biblia textual, ustedes tienen el Reina, tienen Torá, versión Torá, etc. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Es el primer acto que él hace después de esa hermosa creación. Dice, lo santificó. Este día es una santificación que él ha hecho y por lo tanto debemos estar con él agradecidos. Este es un día hermoso. Viendo más adelante en Éxodo 28, que quiero hacer como un breve recuento, pero porque parece tan importante que a veces perdemos como esa dinámica, ¿cierto? Dice el 28, es cortico, dice, acuérdate del día del Shabbat para santificar. O sea, nos está reiterando que es tan importante, que es tan hermoso y es tan maravilloso estar allí. Entonces, sí. Y cuando Yeshua está acá y llega a la sinagoga, porque él se reunía en la sinagoga como buen judío que era, porque él fue circuncidado al 8º día, era de la tribu de Judá, todo como buen hebreo. Ahí vemos en Lucas capítulo 4, por favor, del 14 al 21, algo que sabemos, pero me parece tan importante que hoy volvamos otra vez dando honor y honra a su nombre y a su día. En el capítulo 4 de Lucas, del 14 al 21, dice, Yeshua regresó a Galilea en el poder del Ruach, del Espíritu, y se extendió su fama por toda la comarca. O sea, eso sucedió después de que fue probado en el desierto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Primero recibió el bautismo y luego fue llevado al desierto, tentado. Nosotros siempre recibimos al Adón y al desierto mío. Allá es donde el Adón nos forma, ¿cierto? También dice que se extendió su fama y dice el 15, y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo admirado por todos. O sea, ¿quién? Yeshua. Él no iba a las iglesias grecorromanas, o no, iba a las sinagogas, porque las sinagogas son los templos judíos, ¿verdad?
eso lo sabemos. Y ellos tienen sacerdotes que se llaman rabinos, que son judíos, y los efraimitas de la casa de Israel, allí no hay rabinos, sino que son roe. ¿Sí? Vamos entendiendo por qué nosotros acá tenemos el término de roe, o pastor, o neví, profeta. Bueno, muy bien. Entonces dice, y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado, ¿qué día? Sábado, ¿cierto? Entró en la sinagoga y conforme a la costumbre se levantó a leer. O sea, él iba a la sinagoga cada sábado. Si él iba a la sinagoga cada sábado, hombre, nos está enseñando que si él lo honró el día que el Adón lo santificó, tú y yo tenemos que hacerlo. Él no lo hizo un domingo o un día diferente. Eso se lo inventó Roma, la iglesia de Roma, que dijo, como él murió un viernes y resucitó al tercer día es domingo, entonces vamos a seguir, de ahora en adelante es domingo. Pero ¿sabe por qué hicieron eso? Con la única y exclusiva razón de que fuera diferente a como los hebreos y los judíos lo hacían. Y resulta que en ese momento por allá había un papa, Silvestre, en el año 325, que dijo, no, ya no es el sábado, ya es el domingo. Grave esa situación. Constantino, que era el emperador también, como él era seguidor del dios Invictus, que es el día del dios Invictus es el domingo, del dios solar. Entonces él, en el año 321, dijo, ya no es ya ustedes no van a congregarse el sábado para que no nos parezcamos a los hebreos, sino el domingo. Constantino. Y yo les traigo este referente porque es que es muy importante que sepamos el porqué, ¿cierto? Y Constantino sacó grandes edictos en eso, que el que se creyera seguidor, ¿sí?, de Cristo y celebrar el sábado, se iba a meter en un problema con el Imperio Romano. O sea, eso fue tremendo. En el concilio de la Odisea, en el año 335 después del Mesías, en ese concilio se cambió el sábado por el domingo. O sea, fue el hombre el que lo cambió. Y después de eso, todas las pequeñas congregaciones que salieron de Roma, que de ahí salió Martín Lutero, que ya fue protestante, que de ahí salió ya todas las derivaciones del protestantismo evangélico, pero se quedaron con el domingo. Siguieron celebrando su día santo. Pues con muchas cosas se quedaron, pero pues esa que me parece a mí vital e importante. Entonces, el honrar su día. Entonces, me parece a mí que es tan importante eso. Mire, y es tan fundamental que en Marcos capítulo 2, Marcos 2, creo que es bueno que nos recuerden esto porque esto hace pedagogía, nos abre los ojos del entendimiento y podemos decir, bueno, pero ¿por qué el sábado? Y el sábado para el Adón, el día del Adón empieza el viernes, perdón, a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6. Eso no es invento mío, eso está en toda la palabra del Adón. Usted, quienes conozcan la palabra, saben y se dan cuenta. Entonces allí, estamos en Marcos capítulo 2, 27 y 28, dice, y les decía, que Yeshua, ¿cierto? Yeshua les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Yeshua. Yeshua, ¿lo dijo quién? Él mismo. Por favor. Entonces no le cambiemos lo más importante de su día santo, ¿qué fue lo que Él quiso? Y hay muchas personitas que a veces olvidan eso tan importante, pero para el Adón de un tamaño capitalmente grande. Entonces Él es el Señor, Él dice, yo soy el Señor del Shabbat. O sea, ya ahí cambia la situación y decimos nosotros, en Mateo 12:8, Mateo 12:8, Mateo 12:8 dice, 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, del Shabbat. O sea, es que hay mucha referencia bíblica y hay personitas que de pronto pelean con uno, es que ya es el domingo. No, el Adón dijo que era el Shabbat.
Y el hombre, Constantino, San Silvestre, el Concilio de la Odisea, todos ellos fueron los que dijeron, no, cambiemos el sábado por el domingo. Pero ¿cómo así? Cuando el cuarto mandamiento es que honrarás el sábado. Entonces, estas cosas deben quedar claras porque este es como el elemento fundamental sobre el cual reposa una gran bendición sobre nuestras vidas. En Hechos 13, 14, 15, mire, estamos hablando aquí en Hechos, es ya los apóstoles, ya Pablo, ya todos ellos, y estamos hablando, mire, y una Biblia es igual aquí, en una Biblia que diga que es católica, en una evangélica, o sea, dice lo mismo. La única diferencia, porque es que hay personas que dicen, es que como es una Biblia evangélica, una Biblia hebrea, es una Biblia no sé qué. La única diferencia que existe es que la Biblia católica tiene algunos libros como Baruch, Tobías, tiene algunos libros como Sabiduría que los tienen allí. En cambio en una Biblia evangélica o hebrea de pronto no lo tienen, pero los que tienen son exactamente iguales a los de la Biblia católica. Esa es la regla. Entonces no digamos, es que lo que pasa es que es como en esa Biblia dice así. No, la palabra no es sino una y la misma. Muy bien. Entonces vamos a Hechos 13, 14 y 15. Dice, ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, dice ahí. Y entrando a la sinagoga en el día sábado, se sentaron. ¿Quiénes iban? Iban Pablo y sus compañeros, ahí dice. Ellos no agarraron para otra parte, ni para otra iglesia, no, llegaron a la sinagoga, dice, y se sentaron. Después de la lectura de la ley, o sea, de la Torá y los profetas, o sea, la Tanakh, la Torá y los profetas de la Tanakh, o sea, la Biblia, pues el Antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo. O sea, conocían, porque conocían que Pablo era un conocedor acérrimo de la palabra. Ustedes saben que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel pertenecía a la escuela de Gilel. Dentro de las 24 escuelas que había, era la más aventajada de todas. Y él era un erudito en eso. Entonces aquí vemos nosotros la importancia que tenemos allí de esto. Ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 48, podemos encontrar, perdón, del 42 al 48, podemos encontrar algo también bonito. Yo quise traer este referente como un honrar este día al Adón y saber que arrancamos honrando al Adón en este día, en este viernes después de las 6 de la tarde, que es Shabbat. Entonces dice el 42, dice así: al salir ellos, les rogaban en el sábado siguiente les hablaran de las mismas palabras, o sea, el Shabbat. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios, aquí dice Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Elohim. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Adón. ¿Ah? Pero los judíos, viendo a las multitudes, o sea, están hablando de los judíos ortodoxos, porque todos los que habían ahí eran judíos. En esa época, en los primeros 300 años, no había sino hebreos ahí que seguían. Fue después de eso, cuando ya en Roma empezaron a alisarse de otros, ¿no? De otras naciones. Dice, pero los judíos viendo las multitudes se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con todo de nuevo, a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Elohim, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los goyim, a los gentiles. O sea, pero hay dos tipos de gentiles: el gentil hebreo y el gentil pagano. El gentil hebreo es aquel que ha pertenecido a las tribus de Israel, de la casa de Israel, pero que se fueron mezclando con otras culturas y le metieron ritos y todo ese tipo de cosas. Y está el gentil pagano, que ese sí no quiere saber nada, ese es el que se dedica para adorar a otros dioses, hinduistas, budistas, que no le interesa y no están esperando al Mesías. Bien, entonces hay muchos referentes, mis hermanos, hay muchos referentes y podemos seguir hablando. Tengo aquí una cantidad de referentes
impresionantes, pero quiero sellar este de Isaías 56, del 1 al 7, en esto para poder seguir con nuestro tema. Isaías 56. Isaías 56, del 1 al 7. ¿Estamos? Dice, así dice Yahvé: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán, que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Dice, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé, no hable diciendo de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo. No diga el eunuco árbol seco soy, porque así dice Yahvé a los eunucos que guardan mis Shabbatot, o sea, mis grandes sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros un mejor nombre que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado, y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirle, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es una bendición casi grande, por abrazar sus pactos, amar su nombre y guardar el Shabbat. Eso es una cosa impresionantemente grande. O sea, quería sellar con eso antes de que sigamos con esta otra, lo que tenía, pero quería como dar ese referente que me parece tan importante. A veces es vital. Si ustedes se encuentran en el Hechos de los Apóstoles, que ellos siempre llegaban a las sinagogas, que eran los sábados, que llegaba siempre una parte, la otra era el Shabbat. Ese era el Shabbat. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra palabra, piedras, golpes e insultos, vamos por favor a una palabra en Hechos 14, Hechos 14, del 8 al 11. ¿Estamos allí? Sí. 14 del 8 al 11. Muy bien. Entonces, dice así. Había en Listra cierto hombre inválido de los pies. Estaba sentado y era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado, o sea, era totalmente inválido. Entonces le decían cojo, pero es inválido. Nunca había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, no era en lengua hebrea, sino de lo que estaban hablando allá ellos: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque lleva la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, trajo toros enguirnaldados delante de las puertas y querían ofrecerles sacrificios juntamente con el pueblo, etcétera, etcétera. Estaban, mejor dicho, contentos, estaban súper contentos. Y dice, pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos el evangelio para que estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, el
cual en las edades pasadas ha permitido que todas las gentes anduvieran en sus caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento de alegría vuestros corazones, diciendo estas cosas a duras penas clamaron a la multitud para que no los ofrecieran en sacrificio. Pero llegaron unos judíos, bueno, ahí está la parte tremenda. Dicen, llegaron unos judíos de Antioquía, o sea, llegaron de una parte, ¿no? De Antioquía. Estamos 19. Llegaron los judíos de Antioquía y de Iconio y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, y regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Aquí vemos una cosa tremenda. Cuando él hace esa sanidad, esa gente se puso frenética. Es lo mismo que cuando llegue algún personaje y hace sanidades y entonces la gente se vuelve frenética y ellos, mejor dicho, no, lo recibieron como dioses, creían que era Zeus y creían que era Hermes, entonces estaban impresionados. Hay una cosa muy tremenda allí, ¿sí? Porque ustedes saben que el hombre estábamos viendo que era inválido. Eso les causó a ellos una alegría, ¿sí? Pero ellos, hay una cosa bien particular, terminan siendo apedreados. Pablo termina con piedras encima. Y esa parte, y cuando lo sacan de allí, pensaban incluso que él estaba muerto. O sea, ¿cómo le habrían dado de piedra? O sea, le habían dado, ¿sí? Pero a pesar de eso está diciendo la palabra que él se levantó, casi, me imagino que casi muerto, para continuar con la misión. Ese Pablo, uy, por favor. Y les dijo a los hermanos de la congregación que en esa ciudad de Listra, que cada uno de nosotros debe permanecer en la fe. O sea, ¿te puedes imaginar a alguien que le dan piedras, insultos, ¿sí? A alguien que le dan golpes, todo, y se levanta ese hombre casi muerto y vuelva otra vez a la ciudad? Y es que acaba diciendo allí, acaba diciendo en esa parte, dice que y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice el 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, él volvió a pesar del ataque, él volvió a pesar de los golpes, a pesar de los insultos, y formó a la gente, porque él era un conocedor de la Torá y de la palabra, hizo muchos discípulos. O sea, eso fue como un pago, pero dijo, no importa. Yo me imagino que él estaba morado, estaba pues sangrando, yo qué voy a saber, pero la realidad es que él vuelve otra vez allá. Y dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Entonces, cuando él nos dice eso, y vemos un hombre como Pablo, que era amado por el Adón, escogido por él, fue el único apóstol que siguió conversando con él face to face, el único que siguió teniendo revelación, porque los otros no fueron a las naciones, el único que se levantó como un varón de Elohim a pasar todo lo que le tocó pasar, a pesar de que fue golpeado, vituperado, lacerado, me imagino que condenado, y allí estaba ese varón. Allí estaba ese varón. Entonces nosotros empezamos a ver aquí unas enseñanzas que creo que son muy importantes en la vida de nosotros y que tienen que reflejar en este momento esa condición de que estamos en los tiempos de la restauración. Nosotros aquí ya no estamos para llevar un evangelio light. Sí, está muy bien, los rudimentos de la doctrina del Mesías hay que cumplirlos, ¿cierto? Que hay que ser amorosos, misericordiosos, que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, sí, que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, y pues sí, pero Él quiere que le conozcamos. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo me pongo a mirar a todos los hermanitos de las congregaciones donde cada uno de nosotros de pronto pudo haber estado alguna vez, y nada más empezando, yo escuchaba una vez a un siervo decir,
yo no me explico, o no me cabe en la cabeza decir, cómo Elohim se puede manifestar en una congregación que no honra su día. Si es su día santo y lo honra en un día de un Dios diferente. Y eso se me quedó grabado aquí. Y dice yo, oh, de verdad, ¿no? Entonces, ¿quién es el que obra ahí? Pero Él es misericordioso, porque conoce nuestro corazón. Y de allá nos sacó, muchos. Pero hoy que nos ha sacado acá, no podemos regresar otra vez a eso. Ya nos dio conocimiento, ya te abrió los ojos a ti y a mí. Y te está diciendo, mira lo que tú no sabías, te lo estoy mostrando. Porque eso sería un acto de, tal vez, de rebeldía, de franca rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mire, todo el mundo cambia. Mire, ellos estaban dándole piedra y estaban golpeando a ellos después de que los habían recibido como dioses, ¿cierto? Cambiaron a darles piedra, tal vez a despreciarlos, yo qué voy a saber, porque dice el verso 11, entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua la caónica, dioses debajo de su semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dice el 19, entonces vieron unos judíos de Antioquía de Iconio, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, fue tan duro lo que le dieron que pensaron que estaba muerto. O sea, mire cómo cambia, ¿sí? Primero la gente gozosa de verlos, sí, actuar. Pero ellos fueron esos mismos que fueron persuadidos para que les mataran, para que les aporrearan, para que a Pablo lo trataran así. Entonces, todas las personas en algún momento pueden cambiar. El único que no cambia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que no cambia. Es el único. El resto, mire, en las congregaciones y todo, muchas personas pueden dar la espalda. Y cada uno de nosotros que tengamos vida ministerial o de servicio, lo que sea, podemos hoy tener unas personas y el día de mañana las personas pueden abandonarnos, nos pueden dar la espalda, etcétera, etcétera. Lo que voy a saber, sí, algunas personas que consideramos por pronto muy parceros, muy amigos, muy íntimos, de un momento a otro pueden convertirse en los enemigos de nosotros. Vaya uno a saber, pero yo lo que quiero recalcar no es eso, sino que nuestros ojos deben de estar puestos no en los hombres, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cualquiera puede cambiar, hasta el más cercano a nosotros, pero Elohim no, permanece fiel. En Lamentaciones, por favor, Lamentaciones 5:19. Lamentaciones 5:19. Dice, ¿estamos allí? 8:64. Sin embargo tú, oh Yahvé, eres rey para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Dice que Él está siempre con nosotros. Va a permanecer con nosotros. Estará siempre con nosotros. La segunda lección que encontramos ahí en Hechos, volvamos otra vez a Hechos 14, el Hechos 14:19. Dice el 19, pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad, dejándolo como muerto, ¿sí? Pablo fue apedreado literalmente. Lo trataron tremendamente mal, ¿sí? Pero miren, ¿sabe por quiénes fueron persuadidos esos judíos? Por el enemigo. Hasatán es el que siempre va a apedrear a aquellos que son útiles para el reino de Elohim. Siempre. Va a buscar la manera de apedrear a aquellos siervos que son útiles en la obra de la luz. Porque no quiere, porque el enemigo los detesta, quiere ver destruida la obra de la luz y que no progrese, y que la palabra no corra verdaderamente. Entonces, Hasatán
hace esos ataques y más especial, y muy especial cuando estamos sirviendo en el reino de Elohim. Y cuando nos queremos acercar más al Señor, es cuando estamos y estamos sintiendo bendición en nuestras vidas, en nuestra vida profesional, familiar, etcétera, etcétera. Mira, va a persuadir personas. Hasatán. No hablemos de las personas, de Hasatán, que va a persuadir personas para que lancen piedra contra nosotros, contra nuestras familias, contra todo, para herir nuestro corazón y nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque resulta de que las piedras no se le tiran a un árbol que no da fruto. Las piedras se tiran a un árbol que da fruto. Y eso lo sabe muy bien Hasatán. ¿Y qué pasa? Lo que dice el Adón, tengan en cuenta con su lengua, la murmuración, el chisme, es una de las cosas más tremendas, incluso desde el proverbio nos está diciendo que es algo que detesta, pero es algo que le gusta al enemigo. Crear la cizaña, crear el mal comentario, la murmuración, la condenación, el chisme, porque hay que demeritar y deshonrar a la persona que está sirviendo. Entonces allí vemos nosotros ahí que eso estaba sucediendo. Entonces esa es la segunda lección, ¿cierto? Cuando lleguen esos ataques, sabremos nosotros verdaderamente que nadie le va a tirar piedras a un árbol sin fruto, que tú estás dando fruto y que estás siendo objeto de que Hasatán use gente para que lo haga. Gente que tal vez no está en la línea del Adón, porque dice uno después, entonces ¿dónde está lo que se aprendió? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ahí tremendo. La tercera lección es que a pesar de las piedras que te tiren, ¿sí?, tienes que levantarte haciendo lo que el Adón te ha mandado hacer. No importa. Que dicen que tú tal cosa y tal, cuando tú estés llegando con la palabra. Cuando ustedes, mujeres que son tan lindas, estén llegando con la palabra, cuando tú, Humberto, cuando nosotros acá que estamos sirviendo al Adón, y de pronto vengan, sí, es que no importa. ¿Qué dice el 20 y 21, del 14? Dice, pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio de Antioquía. O sea, ¿qué hizo? No importa. Con los discípulos, ¿qué hizo? Levantarse. Y hubo muchos discípulos. O sea, yo puedo creer y pensar que a pesar de todos esos golpes, ellos anunciaron y él anunció el evangelio. Antes con más fuerza, con más vigor, con más ahínco, ¿cierto? Mire que está hablando la palabra que allí son muchos discípulos. Pero eso sucedió después de eso, ¿cierto? Ahora, la cuarta lección que podemos sacar de esto está en el verso 22, que dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, en la emuná, les decía, es necesario que entremos en el reino de Elohim a través de muchas tribulaciones. ¿Qué tal? Pero no, a nosotros no nos gusta eso. Que nos hablen de tribulación y digo, no, yo conmigo no. A mí me gusta que si ya estoy en la vida, ¿cierto?, espiritual, tenga derecho a casa, carro, oveja, para la rico. Porque es un mal pensamiento. Si Él nos da esas cosas, amén. Él la va a dar porque dice su palabra de que si somos fieles a Él lo va a hacer como una añadidura. Pero no estamos ahí por eso, sino porque somos sus hijos. Y me parece tremendo eso. Entonces, miren, Pablo permaneció fiel y les dijo, no desmayar, no desmayemos. En estos tiempos, esas piedras que el enemigo nos lanza, pueden estar cayendo sobre nuestras vidas, no importa. Como dicen por ahí, hablaron de nuestro Señor, no van a hablar de nosotros, no importa. Vamos para adelante, es una cosa que permanecer en la emuná, en la fe del Adón, es fundamentalmente necesario, mis hermanos. Y reconocer que aunque el camino del Adón pueda ser difícil, ahí estamos nosotros, que habrá dificultades, que habrá batallas, que habrá pruebas, que habrá desiertos, pero ahí, que podremos haber muchas veces lastimados, lacerados, con pérdida, incluso pérdidas familiares, incluso pérdidas económicas, pero ahí vale la pena seguir, porque al final
va a ser una bendición hermosa y maravillosa. Entonces, ¿cómo será la calidad de la bendición que viene sobre esa vida? Ya para terminar, entonces pasando por ese tiempo en que el enemigo tira piedras, ¿sí? Mira, no nos rindamos ni nos apartemos, permanezcamos pues en la emuná, porque es de las cosas hermosas y maravillosas que quiere el Ador. Bien, mis hermanos, vamos a levantarnos, por favor, vamos a orar por esta palabra. ¿Qué pasó? Los madres están por aquí.